Llamamos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Primer libro de Macabeos, capítulo 15. Antíoco, hijo del rey Demetrio, envió desde ultramar una carta a Simón, sacerdote y etnarca de los judíos, y a toda la nación, redactada en los siguientes términos. El rey Antíoco saluda a Simón, gran sacerdote y etnarca, y a la nación judía. Dado que unos hombres perniciosos se han apoderado del reino de nuestros padres, he resuelto reivindicar mis derechos sobre él y restablecerlo como antes estaba. He reclutado fuerzas considerables y equipado navíos de guerra, y quiero desembarcar en el país para enfrentarme con los que lo han arruinado y han devastado muchas ciudades de mi reino. Ahora bien, ratifico en tu favor todas las exenciones que te concedieron los reyes anteriores a mí y cualesquiera otras exenciones que te otorgaron. Te autorizo a acuñar moneda propia del curso legal en tu país. Jerusalén y el lugar santo sean ciudad franca. Todas las armas que has fabricado y las fortalezas que has construido y ahora ocupas queden en tu poder. Cuanto debes al tesoro real y cuanto en el futuro dejes a deber, te sea perdonado desde ahora para siempre. Y cuando hayamos recuperado nuestro reino, te honraremos a ti, a tu nación y al templo con tales honores que vuestra gloria será conocida en toda la tierra. El año 164, Antíoco partió hacia la tierra de sus padres, y todas las tropas se pasaron a él, de modo que pocos quedaron con Trifón. Antíoco se lanzó en su persecución, y Trifón se refugió en Dor, a orillas del mar, porque era consciente de que las desgracias se abatían sobre él y se encontraba abandonado de sus tropas. Antíoco puso cerco a Dor, con los 120.000 combatientes y los 8.000 jinetes que tenía consigo. Cercó la ciudad y las naves se acercaron por mar, de modo que acosó a la ciudad por tierra y por mar, sin dejar que nadie entrase o saliese. Entretanto, regresaron de Roma Numenio y sus acompañantes trayendo cartas para los reyes y países, escritas así: Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo. Han venido a nosotros, en calidad de amigos y aliados nuestros, los embajadores judíos para renovar nuestro antiguo pacto de amistad y mutua defensa, enviados por el sumo sacerdote Simón y por el pueblo judío, y nos han traído un escudo de oro de unos 600 kilos. Nos ha parecido bien, en consecuencia, escribir a los reyes de los distintos países que no intenten causarles mal alguno, ni los ataquen a ellos, ni a sus ciudades, ni a su país, y que no presten su apoyo a los que los ataquen. Hemos decidido aceptarles el escudo. Si, pues, judíos traidores huyen de su país y se refugian en el vuestro, entregadlos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según la ley. Cartas iguales fueron remitidas al rey Demetrio, a Atalo, a Ariartes, a Arsarces y a todos los países: Sápsame, Esparta, Delos, Mindo, Sición, Caria, Panfilia, Licia, Alicarnaso, Rodas, Fasélida, Cos, Side, Arbad, Gortina, Nido, Chipre y Cirene. Redactaron además una copia de esta carta para el sumo sacerdote Simón. Mientras tanto, el rey Antíoco asediaba Dor desde los arrabales, lanzaba sin tregua sus tropas contra la ciudad y construía máquinas de guerra. Tenía bloqueado a Trifón y nadie podía entrar ni salir. Simón le envió 2.000 hombres escogidos para ayudarlo en la lucha, además de plata, oro y abundante material. Pero no quiso recibir el envío. Antes bien, rescindió cuanto había convenido anteriormente con Simón y se mostró hostil con él. Envió a Tenobio, uno de sus amigos, a entrevistarse con él y decirle: Vosotros ocupáis Jaffa, Gézer y la Acrópolis de Jerusalén, ciudades de mi imperio.
Habéis devastado sus territorios, causado graves daños en el país y os habéis adueñado de muchas localidades de mi reino. Devolved, pues, ahora las ciudades que habéis tomado y los impuestos de las localidades de las que os habéis adueñado fuera de los límites de Judea. O bien, pagad en compensación 9.000 kilos de plata y otros 9.000 kilos por los estragos que habéis causado y por los impuestos de las ciudades. De lo contrario, nos presentaremos ahí para atacaros. Llegó pues Atenobio, el amigo del rey, a Jerusalén, y al ver la magnificencia de Simón, su aparador con vajilla de oro y plata y todo el esplendor que lo rodeaba, quedó asombrado. Le comunicó el mensaje del rey y Simón le respondió con estas palabras: Ni nos hemos apoderado de tierras ajenas, ni nos hemos apropiado de bienes de otros, sino de la heredad de nuestros padres. Por algún tiempo la poseyeron injustamente nuestros enemigos, y nosotros, aprovechando una ocasión favorable, hemos recuperado la heredad de nuestros antepasados. En cuanto a Jaffa y Gezer, que no reclamas, estas ciudades causaban grandes daños al pueblo y asolaban nuestro país. Por ellas daremos 3.000 kilos de plata. Atenobio no le respondió. Se volvió airado al rey y le refirió la respuesta, la magnificencia de Simón y todo lo que había visto. El rey se puso furioso. Trifón, embarcado en una nave, huyó a Ortosia. Entonces el rey nombró a Cendebeo jefe supremo de la zona marítima y le entregó tropas de infantería y de caballería, con la orden de acampar frente a Judea, reconstruir Cedrón, fortificar sus puertas y combatir contra el pueblo. El rey salió a perseguir a Trifón. Cendebeo llegó a Yamnia y comenzó a hostigar al pueblo y a efectuar incursiones por Judea para hacer cautivos y matar a la gente. Reconstruyó Cedrón, donde alojó caballería y tropas para hacer incursiones por los caminos de Judea, como se lo tenía ordenado el rey. Primer libro de Macabeos, capítulo 16. Juan subió desde Gezer y comunicó a su padre Simón las actividades de Zebedeo. Simón llamó entonces a sus dos hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: Mis hermanos y yo, y toda la familia, hemos combatido a los enemigos de Israel desde la juventud hasta el día de hoy, y con nuestro esfuerzo llevamos muchas veces a feliz término la liberación de Israel. Pero ahora ya estoy viejo, mientras que vosotros, por la misericordia del cielo, estáis en buena edad. Ocupad, pues, mi puesto y el de mi hermano. Salid a combatir por vuestra nación y que el auxilio del cielo os acompañe. Escogió luego en el país 20.000 combatientes y jinetes que partieron contra Zebedeo y pasaron la noche en Modín. Al levantarse de mañana, avanzaron hacia la llanura y se encontraron de frente con un ejército numeroso de infantería y caballería, separado de ellos por un torrente. Juan, con su tropa, tomó posiciones frente al enemigo y, advirtiendo que su tropa tenía miedo de pasar el torrente, lo pasó él el primero, y sus hombres, al verlo, pasaron tras él. Dividió la tropa y puso a los jinetes en medio de la infantería, pues la caballería de los contrarios era muy numerosa. Tocaron las trompetas y Zebedeo y su ejército salieron derrotados. Muchos de ellos cayeron heridos de muerte, y los que quedaron huyeron en dirección a la fortaleza. Entonces cayó herido Judas, el hermano de Juan, pero Juan los persiguió hasta que Zebedeo entró en Cedrón, que él había reconstruido. Fueron también a refugiarse en las torres que hay por los campos de Asdod. Juan incendió la ciudad, causándoles 2.000 bajas, y regresó en paz a Judea. Ptolomeo, hijo de Abubo, había sido nombrado gobernador de la llanura de Jericó, y poseía mucha plata y oro, por ser yerno del sumo sacerdote. Su corazón se ensoberbeció tanto que quiso apoderarse del país, para lo cual tramaba matar a traición a Simón y a sus hijos. Yendo Simón de inspección por las ciudades del país, preocupándose por la administración, bajó con sus hijos Matatías y Judas a Jericó. Era el año 167 del mes 11, que es el mes de Sebat.
El hijo de Abubo lo recibió traicioneramente en un fortín llamado Doc, construido por él. Les dio un gran banquete y ocultó allí a algunos hombres. Cuando Simón y sus hijos estaban bebidos, Ptolomeo se levantó con los suyos, tomaron sus armas y lanzándose sobre Simón en la sala del banquete, lo mataron a él, a sus 2 hijos y a algunos de sus servidores. Perpetró así una alevosa traición, devolviendo mal por bien. Luego Ptolomeo consignó por escrito lo sucedido e informó al rey contándole lo ocurrido y pidiéndole que le enviara tropas de socorro para entregarle el país y sus ciudades. Envió otros emisarios a Gézer para eliminar a Juan. Escribió cartas a los oficiales invitándoles a entrevistarse con él para darles plata, oro y otros regalos. A otro grupo lo envió a apoderarse de Jerusalén y del monte del templo, pero uno se adelantó y anunció a Juan en Gézer que su padre y sus hermanos habían perecido, y añadió: «Ha enviado gente a matarte a ti también». Al oír estas noticias, Juan quedó consternado, prendió a los hombres que venían a matarlo y los ejecutó, pues sabía que pretendían asesinarlo. Las restantes actividades de Juan, sus guerras, las proezas que llevó a cabo, las murallas que levantó y otras empresas suyas están escritas en el libro de los anales de su pontificado, a partir del día en que fue nombrado sumo sacerdote como sucesor de su padre. Eclesiástico, capítulo 48, versículo 12 a 28. Cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Durante su vida, ningún jefe lo hizo temblar, y nadie pudo someterlo. Nada era demasiado difícil para él, y hasta en la tumba profetizó su cuerpo. En su vida hizo prodigios, y en su muerte realizó obras admirables. A pesar de todo esto, el pueblo no se convirtió ni se apartó de sus pecados, hasta que fue deportado lejos de su país y dispersado por toda la tierra. No quedó nada más que un pueblo muy pequeño con un jefe de la casa de David. Algunos de ellos hicieron lo que agradó a Dios, pero otros multiplicaron sus pecados. Ezequías fortificó su ciudad e hizo llegar el agua dentro de sus muros. Con el hierro horadó la roca y construyó cisternas para las aguas. En su tiempo atacó Sennacherib y envió delante de él a Rabsaques, que levantó la mano contra Sión y se jactó con arrogancia. Temblaron entonces los corazones y las manos, y sufrieron como mujeres en el parto. Pero invocaron al Señor misericordioso, tendiendo sus manos hacia él. El Santo los escuchó enseguida desde el cielo, y los libró por medio de Isaías. Hirió el campamento de los asirios, y su ángel los exterminó. Porque Ezequías hizo lo que agrada al Señor y se mantuvo firme en el camino de David, su padre, como se lo ordenó el profeta Isaías, el grande y digno de fe en sus visiones. En su tiempo, el sol retrocedió para prolongar la vida del rey. Con gran espíritu vio el fin de los tiempos, consoló a los afligidos de Sión y anunció el porvenir hasta la eternidad y las cosas ocultas antes que sucedieran. Padre, le da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 11. Los 2 testigos. Luego me fue dada una caña de medir, parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El patio exterior del santuario déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Pero haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal. Ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra.
Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, así tendría que morir. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder de herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres 3 días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos, y se intercambian regalos, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero pasados los 3 días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo: «Subid acá», y subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un violento terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto perecieron 7,000 personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria a Dios del cielo. La 7ª trompeta. El segundo ay ha pasado. Mira que viene enseguida el tercero. Tocó el 7º ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado tu ira y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor, y truenos, y temblor de tierra, y fuerte granizada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Día 355. La descripción del segundo ay en Apocalipsis 11 distingue 2 lugares, ambos relacionados con el templo de Dios. A Juan se le ordena medir el templo, pero no su atrio exterior. Medir implica protección frente al patio exterior, que debe dejarse que sea pisoteado por los gentiles. El templo de Dios es el santuario celestial hasta el que Juan fue llevado en Apocalipsis 41, mientras que el atrio exterior es la gran ciudad, de nombres alegóricos, en la que Cristo murió, es decir, Jerusalén. Esta profecía se refiere a la destrucción de Jerusalén
y su templo por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo. Con el sonido de la séptima trompeta, somos devueltos al momento de la victoria del Cordero, la cruz, donde los 24 ancianos y todo el cielo adoran a Dios, dando gracias al Señor Dios, el que es y el que era, porque has ejercido tu inmenso poder y has comenzado a reinar. La muerte de Cristo, y no la bestia que sube para vencer y matar, significa irónicamente el triunfo del Cordero, por medio del cual Él manifiesta en qué consiste la verdadera conquista. Fíjate en que alaban a Cristo como el que es y el que era, pero ya no como el que va a venir, porque Él vino en su nacimiento y muerte, hechos que recoge en detalle el siguiente capítulo.